物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた。知りたくないほど知りすぎてくこと、ただすぎる日々に飲み込まれた。それでもただもう一度だけ会いたくて、あなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去りに恋は過ぎる。消えていたはずの未来も指の隙間はすり抜けた。求めない日々のかけらとあなたの手配を今でも探してしまうよ。またあの日の二人腕を伸ばしてる。Capítulo 37. Otro humano talentoso. Sin embargo, mientras uno posee el verdadero Longinus, este posee el artefacto místico de los Arios. El viejo mono sonrió para sus adentros. No cometeré el mismo error dos veces. DXD. Unos días antes Sun Wukong estaba de humor jubiloso. Estaba volando en el aire con una sonrisa de satisfacción en su rostro. Hace apenas unos meses, conoció a un chico de un pequeño pueblo que, sorprendentemente, empuñaba el True Longinus Sacred Gear. Estaba practicando en el bosque con su lanza y cortaba o perforaba árboles. Al recordar su encuentro, Sun Wukong esbozó una sonrisa. Podía recordar vívidamente lo asustado que estaba el niño cuando se conocieron. Pero a pesar de que podía sentir su miedo, el chico todavía atacó imprudentemente con su lanza preparada para encontrarse con su corazón. Todavía no podía olvidar la mirada tonta que lanzó el niño cuando detuvo su lanza con un dedo. Ha pasado un tiempo desde que vi a ese niño luchador. Me pregunto qué tan lejos habrá llegado con esa lanza suya. Ya sabía cuán poderoso podría ser el niño bajo su tutela. Con su tenacidad, Sun Wukong confiaba en convertirlo en un luchador poderoso. Esta vez le enseñaré algunas técnicas de lanza y veré cómo va todo. Si tiene el corazón, le presentaré a ese tonto, Indra. Sun Wukong fue muy claro sobre el poder del True Longinus. Si pudiera reclutar al portador de la lanza, el poder del ejército de Indra aumentaría mucho y la próxima guerra contra Shiva daría como resultado mayores posibilidades de victoria. Si Indra ganaba, finalmente podría conseguir las vacaciones que siempre quiso. Al llegar a la aldea, aplicó una técnica de ilusión simple y caminó entre los aldeanos. El pueblo en sí no era muy grande. En el centro había un pozo para sacar agua, así como algunos puestos que lo rodeaban. También había una taberna cerca, así como varias otras tiendas que rodeaban la plaza. Sun Wukong pasó por la plaza del pueblo y finalmente llegó a las residencias. A medida que avanzaba, la calidad de las casas disminuía. No fue hasta que caminó aproximadamente 1 kilómetro que finalmente llegó a una casa mal construida cerca de las afueras del pueblo. Cuando llegó a la casa donde vivía el niño, una anciana lo llamó. Estaba barriendo el exceso de polvo que se había acumulado frente a su propia casa con una escoba hecha a mano hecha de un palo grande y algunas ramitas atadas que actuaban como cerdas. Cuando llamó a Sun Wukong, todavía había algo de polvo fluyendo a favor del viento. Disculpe, señor. Si está buscando a las personas que viven aquí, lamento decirle que ya abandonaron este mundo. Su voz salió entrecortada y entrecortada, casi como si tuviera tos atascada en la garganta. Sin embargo, el viejo sabio no le prestó atención. Más bien, fueron las palabras de la mujer las que hicieron que se detuviera. Sun Wukong hizo una pausa momentánea antes de preguntar con cierta inquietud. ¿Y el hijo? La anciana suspiró mientras negaba con la cabeza. Por desgracia, escuché que sus padres vendieron al niño hace unos meses. Sun Wukong se congeló ante esa repentina entrada de información. Ni siquiera se molestó en responderle a la anciana antes de darse la vuelta y alejarse. Su corazón se llenó de sal y arrepentimiento por el repentino giro de la situación. Al salir de la aldea, asumió su apariencia original, pero donde antes había una expresión de júbilo en su rostro, ahora había una apariencia de pérdida. Lo siento, muchacho. Ya podía adivinar que sus padres vendieron al niño cuando posiblemente convocó al verdadero Longinus frente a ellos. Ante un fenómeno tan sobrenatural, inmediatamente asumirían que se trataba de brujería.
Naturalmente, decidieron entregarlo a los traficantes. Por supuesto, estas fueron todas sus suposiciones que se formaron después de años de ver suceder la misma situación varias veces. No faltaron los portadores de equipos sagrados que fueron expulsados de sus familias, especialmente cuando los padres eran parte de lo mundano. El miedo que trae lo desconocido fácilmente podría hacer que familias muy unidas se enfrentaran de repente y tomaran decisiones precipitadas. Entonces, si bien la desgracia del niño lo entristeció, no fue un dolor absoluto. Déjame tomarme 1 o 2 meses para aclarar mi mente. Estoy seguro de que a Indra no le importará. Y así, con esa decisión, Sun Wukong se fue volando. Sabiendo que los Himalayas estaban cerca, decidió volar sobre ellos para recordar los viejos tiempos. La cordillera tenía un gran significado para el sabio mono, ya que, aunque también era su lugar de nacimiento, allí ocurrieron varias de sus aventuras. DXD. Pasaron los días y Sun Wukong todavía no había abandonado la periferia del Himalaya. No tenía demasiada prisa. Durante este tiempo, el viejo sabio no se había preocupado demasiado por la desaparición del niño. Como fue un error, no se hundiría en ello durante un período de tiempo innecesariamente largo. Así, viajando a través del Himalaya, Sun Wukong voló por los caminos que él y sus confidentes tomaron en el pasado cuando viajaban hacia el oeste. Fue una sensación relajante que le trajo numerosos buenos recuerdos al viejo sabio. Pero fue entonces cuando las cosas empezaron a cambiar drásticamente. Justo cuando se había tomado un descanso en la montaña Flor Fruta, el lugar de su nacimiento, Sun Wukong se sorprendió al sentir de repente una enorme cantidad de energía proveniente del oeste. Y esa energía estaba aumentando drásticamente. El viejo sabio miró con expresión curiosa. Un nivel de poder tan alto, y se acerca constantemente al extremo superior de la clase divina. Sun Wukong realmente nunca antes había sentido tanta energía. Podía decir que era ki, pero, al mismo tiempo, era mucho más feroz, más dominante y mucho más rebelde, muy lejos del ki normal que conocía. Al sentir un ki tan extraño y único, el interés de Sun Wukong se despertó por completo. Supongo que podría ver qué joven está causando tanto revuelo. Naturalmente, también podía sentir a la juventud detrás del ki. Carecía de la madurez o sensación que tienen los seres que han vivido durante muchos años. Con sus capacidades sensoriales, podía hacer todo, hasta el género de la persona y su estado mental actual. Entonces, cambiando de dirección, voló hacia el ki que parecía vino recién hecho. DXD. Un niño humano. El mundo entero se volverá loco si ven esto. Justo debajo de él, Sun Wukong observó a un Igor humeante gritar sus multiplicadores. Con esta pequeña información, el viejo sabio ya podía adivinar el motivo. ¿Algún tipo de técnica de multiplicación de poder? Pero nunca había oído hablar de este antes. Y no siento ningún Sacred Gear en él, así que lo que está usando definitivamente no es una variante del Boosted Gear, o... está llegando a sus límites. Después de escuchar al rubio gritar su multiplicador número 29, Sun Wukong observó con atención el flujo de ki a través del cuerpo de Igor. Sus venas de ki se han expandido inmensamente y la velocidad del flujo es completamente loca. Si no lo hubiera visto yo mismo, no creería que existe un humano que pueda ejercer tal poder. Sun Wukong continuó observando al rubio apretar los dientes y aumentar su potencia hasta 30 veces. A pesar de que el aumento fue solo de un múltiplo, alcanzar el punto de referencia de 30 veces causó directamente que el rubio perdiera el control de su ki, lo que resultó en un pilar gigante visible de ki rojo que se elevó hacia los cielos y una poderosa presión que descendió sobre el vecindad inmediata. Las ondas de choque por sí solas fueron suficientes para sacudir la nieve en todo el vecindario. Afortunadamente, Sun Wukong detuvo las posibles avalanchas con un movimiento de su mano, de lo contrario, se habrían producido numerosas bajas debido a la demostración de poder de Igor. Pero en lugar de sentirse enojado por la posible pérdida de vidas, Sun Wukong solo sonrió. Tan joven y, sin embargo, podría darle una paliza a una gran parte del mundo sobrenatural. Cuando de repente sintió numerosas fluctuaciones espaciales que indicaban que varias personas estaban generando círculos mágicos cerca, el viejo sabio chasqueó los dedos e inmediatamente las fluctuaciones desaparecieron. Cerró esta vecindad e impidió que alguien pudiera teletransportarse. Al ver a la rubia finalmente caer al suelo exhausta, Sun Wukong descendió del cielo y finalmente aterrizó junto a la rubia. Jaja.
Esas facciones no deben capturar una plántula tan buena. Ya podía sentir a numerosas personas corriendo hacia la escena. Entonces, agarrando al rubio por el cuello de su abrigo, desapareció. Capítulo 38. Al ver a la rubia finalmente caer al suelo exhausta, Sun Wukong descendió del cielo y finalmente aterrizó junto a la rubia. Jaja. Esas facciones no deben capturar una plántula tan buena. Ya podía sentir a numerosas personas corriendo hacia la escena. Entonces, agarrando al rubio por el cuello de su abrigo, desapareció. DXD. 23 de agosto de 1996, 24 de agosto de 1996, Montaña Flor Fruta, Cordillera del Himalaya, India. En una pequeña habitación con muebles sencillos, Igor estaba acostado sobre una estera de paja mientras había una pequeña orbe azul de energía flotando libremente debajo del techo que iluminaba la habitación. La habitación tenía una apariencia relativamente simple. Aparte de la estera de paja, no había casi nada más. Había un escritorio y una silla, además de un estante lleno de libros. Más allá de eso, no había nada. Habiendo pasado un día desde su relativo éxito al finalmente acceder al Kaioken 30X, el rubio estaba legítimamente agotado. Solo después de un descanso adecuado finalmente logró despertarse. Igor apartó la fina excusa de una manta y bostezó durante aproximadamente un minuto. Luego se levantó lentamente y caminó directamente hacia la puerta. Parecía aparentemente indiferente o ajeno al nuevo cambio de entorno. Más bien, abrió la puerta y la vista que vio fue majestuosa. Había varios otros edificios similares a aquel del que Igor acababa de salir. Cada uno de ellos estaba dispuesto en una formación rectangular con la misma distancia entre sí. Todo el patio en el que se construyeron estas habitaciones estaba pavimentado y en el centro había un ciruelo anormalmente grande. Se podía ver a varios humanos y monos yokai con sencillas túnicas grises caminando por el patio que rodeaba el árbol. Ninguno de ellos pareció notar a la rubia semidesnuda que se rascaba el estómago distraídamente. Pero aunque ninguno de ellos prestó atención, el rubio solo tenía una simple pregunta en mente. Dado que esto no es un sueño, ¿en qué diablos me metí? Elevándose lentamente en el aire, Igor continuó extendiendo sus sentidos hacia afuera. A medida que se elevaba cada vez más hacia el cielo, un repentino grito desde abajo llegó a sus oídos. Señor. Señor. MMM. Al mirar hacia abajo, Igor se encontró con la mirada aterrorizada de un monoparlante. Señor. Está prohibido volar aquí. Por favor, aterrice rápido. El sentido común dictaba que dado que el rubio se encuentra en un lugar desconocido donde hay entidades desconocidas que residen con niveles de poder desconocidos, debía aterrizar obedientemente en el suelo y observar la situación. Pero algo en la palabra prohibido hizo que la rubia sonriera antes de apartar la mirada. ¿Está prohibido, eh? Me pregunto cuál será el castigo. Igor flotó tranquilamente en su lugar mientras las implacables advertencias del mono de abajo finalmente cesaron. Ya varias personas se sintieron atraídas por el espectáculo y a juzgar por la expresión de sus rostros, estaban esperando ver un buen espectáculo. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que un aura tiránica descendiera sobre los alrededores. En un instante, un gran humano de más de 2 metros de altura apareció junto al rubio con el puño levantado hacia atrás. Igor instintivamente activó su Kaioken X4 en el acto y acurrucó su cuerpo para bloquear el puño anormalmente grande con ambos brazos y espinillas. Auge. Una onda de choque se extendió por los alrededores, sacudiendo los árboles y otras cosas que no estaban atornilladas al suelo. El hombre abrió mucho los ojos en estado de shock. También fue entonces en ese breve momento que Igor pudo asimilar plenamente su apariencia. Parecía un guerrero bárbaro con sus enormes músculos y el pelaje de animal sobre sus hombros como una capa. Junto con sus pantalones holgados había enormes botas negras que tenían una punta de acero en la parte delantera. Tenía el pelo largo y brillante que parecía mojado y una enorme barba que le llegaba hasta el pecho. Habiendo evaluado su objetivo, Igor ofreció una sonrisa antes de aparecer repentinamente detrás del hombre, listo para asestarle un poderoso codazo en la parte superior de la espalda. Opa. ¡Pu! Sin embargo, su ataque fue bloqueado por un bastón sin dueño que apareció de repente entre él y su objetivo. ¡Ah!
Esto le dio a la imponente montaña de un hombre tiempo suficiente para darse la vuelta y abrir algo de espacio entre ellos. Sin embargo, tan pronto como vio el bastón, la expresión feroz del hombre fue inmediatamente reemplazada por una respetuosa. Bajó la cabeza mientras tomaba las manos. El discípulo Ragnar saluda al maestro Sol. Sintiéndose especialmente travieso, Igor sonrió. Es el maestro Dimori. Y no recuerdo haber recibido a un discípulo poco filial como tú, Ak. Creo que se refiere a mí, mocoso. Detrás de Igor estaba Sun Wukong y el anciano sabio estaba tirando de la oreja de la rubia. En cuanto a Ragnar, solo una leve sonrisa ante la desgracia del rubio apareció en sus labios. En cuanto a abajo, en el patio, todos inmediatamente se arrodillaron en el suelo e inclinaron la cabeza. Incluso con la cabeza gacha, la reverencia detrás de sus voces mostraba apasionadamente. Discípulo saluda al venerable sabio, exclamación de cierre. El grito de unos cientos de personas resonó por toda la montaña. Esto hizo que Sun Wukong sonriera con picardía. Acercándose a los oídos del rubio, habló. ¿Tienes algo más que decir? DXD. En lo alto de la cima de la montaña Flor Fruta, Igor y Sun Wukong estaban sentados bajo una glorieta. A pesar de que este lugar estaba muy alto, no había ningún rastro de frialdad. Se podían ver varios árboles y vegetación creciendo en los picos e incluso insectos como mariposas volando alrededor. Bajo la sombra del mirador, la rubia y el sabio se miraron. Si bien había numerosas preguntas que Igor quería hacer, solo prevalecía una en su mente. ¿Estás ciego? No había ningún indicio de tacto o precaución en sus palabras. Como si se arrancara una culita, fue directo al grano. Desde el principio, sintió curiosidad por esa cosa parecida a una venda que el viejo sabio llevaba alrededor de sus ojos. Al escuchar su pregunta, el mono quedó desconcertado. No. Sun Wukong, que estaba tomando su té, inmediatamente se atragantó debido a la completa sorpresa y lo absurdo ante la irrelevante pregunta de la rubia. Esperaba que Igor le preguntara quién era o qué estaba haciendo aquí. Ni una sola vez esperó que el rubio se preguntara sobre su vista. Era completamente irrelevante para el escenario actual. Finalmente, el viejo sabio logró recuperar su ingenio y miró a la rubia risueña. Instantáneamente extendió su bastón y lo golpeó sobre la cabeza del rubio. ¡Gu! ¡Ay! ¡Mierda! Eso te lastimó, viejo bastardo. Igor se frotó furiosamente la parte superior de la cabeza con expresión agraviada mientras Sun Wukong retraía su bastón con un suspiro. De todas las cosas que podrías preguntar, lo que te preocupa es el estado de mis ojos. Ante la mirada del mono, Igor murmuró. Solo tenía curiosidad, idiota, estoy bromando. Al ver que el bastón se acercaba nuevamente a él, Igor quedó traumatizado. Igor no era ajeno al dolor. Había caído de cabeza contra edificios y cientos de kilogramos de pesas cayeron encima de él con una gravedad 20 veces mayor. Se podría decir que su cabeza es más dura que un diamante con esteroides. Pero un simple golpe de amor del bastón de Sun Wukong realmente lo lastimó tanto que incluso después de que pasaron los segundos, pudo sentir el dolor zumbante en la parte superior de su cabeza. El viejo sabio volvió a retraer su bastón y habló. En primer lugar, eres el idiota. Cada acción que he visto hasta ahora de ti apesta a idiotez. Chico, ¿tienes plátano podrido en lugar de cerebro? Igor frunció el ceño al viejo sabio. Al menos tengo uno. Hubo un completo silencio entre ambos. Luego, en un instante, ambos extendieron sus respectivas armas hacia el otro. Sun Wukong extendió su bastón mientras Igor extendía una espada de aura blanca. Sonido metálico. El viejo sabio bloqueó la punta de la espada de Igor con su dedo mientras simultáneamente colocaba su bastón sobre la cabeza del rubio. Gru. Estallando con un Kaioken X10, Igor bloqueó el bastón con una mano. Pero cuando Sun Wukong aumentó la presión, el rubio se vio obligado a cancelar su aura sable y bloquear con ambas manos. Grieta. La silla de piedra debajo de él comenzó a resquebrajarse bajo el peso aplastante del bastón de Sun Wukong. El viejo sabio estaba usando tranquilamente una mano y, sin embargo, para el rubio, sentía como si cientos de toneladas estuvieran presionando sobre él. Pero él no cedió. Gru. Igor se impulsó a 20 veces de una sola vez y comenzó a empujar el bastón hacia arriba. Incluso logró ponerse de pie también.
Sus músculos estaban abultados mientras gruñidos de esfuerzo escapaban a través de sus dientes apretados. Miró provocativamente a Sun Wukong, como si estuviera diciendo no será tan fácil. El viejo sabio no habló. Con un simple movimiento hacia abajo de su muñeca, todo el impulso de Igor fue aplastado en ese instante. Chocar. La silla se convirtió en escombros y la rubia yacía gimiendo encima de ella. Todo el té se derramó sobre la mesa debido a las vibraciones repentinas que hicieron temblar la mesa. Sun Wukong observó cómo el aura roja de la rubia se desvanecía con una mirada cansada. ¿Yo también era así? Capítulo 39. La silla se convirtió en escombros y la rubia yacía gimiendo encima de ella. Todo el té se derramó sobre la mesa debido a las vibraciones repentinas que hicieron temblar la mesa. Sun Wukong observó cómo el aura roja de la rubia se desvanecía con una mirada cansada. ¿Yo también era así? DXD. Solo pasaron unos minutos más y tanto el hombre como el mono estaban nuevamente sentados en la mesa. Ambos simplemente se miraban en silencio. Si bien Igor normalmente estaría enojado, en cambio miraba a Sun Wukong con una pizca de admiración y respeto. Su propia fuerza de la que estaba orgulloso, incluso bajo la influencia potenciada del Kaioken, fue aplastada como papel. Solo sirvió para que Igor sintiera curiosidad por saber cómo hacía eso el viejo sabio. Tengo que conseguir que me muestre cómo amplificó su fuerza con Ki. Tal vez si lo ataco, pueda verlo en acción. Detente ahí, chico. Ni siquiera sabemos los nombres de los demás y ya estás ansioso por pelear. Hoy. Igor se rió entre dientes con cierta vergüenza. Jeje, recuerda a este sabio mono. Mi nombre es Igor Bontimori, el contendiente número 1 por el título de más fuerte del universo. ¿Y tú? Sun Wukong tamborileó distraídamente sobre la mesa con el dedo mientras miraba a la rubia. El silencio se prolongó pero Igor no parecía avergonzado en absoluto. De hecho, también se sentó en silencio mientras esperaba que el viejo sabio se presentara. Pero lo que dijo Sun Wukong no fue una introducción. Es un objetivo tan elevado. Pero no lo alcanzarás si sigues siendo tan idiota. Al contrario de sus acciones habituales, Igor no perdió el control. Inclinó la cabeza con simple curiosidad, preguntándose por qué el viejo sabio dijo eso. Sabiendo que el rubio estaba esperando que continuara, Sun Wukong no se contuvo. ¿Posees el artefacto de la cámara del tiempo de los Arios? Si bien se planteó como una pregunta, Igor sabía que era retórica ya que Sun Wukong debió haberlo sentido. Sí. ¿Eres ario? No estoy seguro. Si bien el ritmo parecía cortado, Sun Wukong no se detuvo. Tú posees la cámara del tiempo de los Arios. Entonces eres un ario. Pero las cejas de Igor se arrugaron por la confusión. ¿Pero los arios no nacen ridículamente fuertes? Comencé con la fuerza de un humano normal, un mono sabio. Decir que soy ario es lo mismo que decir que todo este poder por el que trabajé duro para ganar surgió de forma natural. Sun Wukong escudriñó a la rubia un momento antes de hablar. ¿Quién dijo que los arios nacen poderosos? Los ojos de Igor se abrieron como platos. ¿Eh? ¿Quieres decir que no lo son? Pareciendo confundido, Sun Wukong decidió iluminar un poco a la rubia sobre el error común de los arios. Cuando los arios nacen, no son más fuertes que un bebé humano normal. Si crecen en el mundo mundano, no exhibirán ninguna fuerza más allá de lo normal. La razón por la que existe tal idea errónea, en primer lugar, es que para reducir las posibilidades de que la descendencia sea secuestrada, especialmente por otros humanos. Igor se levantó sobresaltado, con una expresión de completa sorpresa en su rostro. Por favor, explícate más, viejo. Pero Sun Wukong permaneció en silencio. Contempló la prístina vista de los exuberantes valles de la montaña Flor Fruta. Parecía haber un atisbo de reminiscencia y tristeza en su mirada, algo que Igor notó. Sin embargo, antes de que pudiera señalarlo, el viejo sabio habló. Hace mucho, mucho tiempo, me topé con una niña. Ella era apenas una recién nacida mientras su madre yacía a su lado, muerta. La madre tenía un cuchillo ensangrentado a su lado, en su estómago un enorme cortar. Igor procesó las palabras antes de que de repente se diera cuenta. ¿Ella y? Sí. Se abrió el estómago y sacó a su hijo. No quería que su hijo muriera con ella. Cuando llegué allí, tenía un agujero en el pecho.
Más de la mitad de su corazón y su pulmón izquierdo habían sido destrozados. Estaba usando ki para mantenerse viva, para su hijo. Igor sintió como si le hubieran arrojado encima un recipiente con agua fría. Ni siquiera podía imaginar lo que pasaba por su mente en esos últimos momentos. Por lo que entonces, la próxima vez te contaré el resto de la historia. Entonces Sun Wukong se puso de pie. El enfoque principal es que esa niña no tenía absolutamente ningún poder dentro de ella, mientras que su madre todavía tenía un ki comparable al de un luchador de clase alta. Pero Igor no estaba de acuerdo. Vamos viejo. No me dejes colgado así. Sun Wukong pareció reflexionar. No te diré mucho. Después de todo, no me has pagado en su totalidad por la información que te he dado. Igor golpeó la mesa con los puños. ¿Qué? Por primera vez desde que se conocieron, Sun Wukong se rió. Puaaya. No existe un plátano gratis en este mundo, niño. Pero tú me arrastraste aquí en primer lugar, viejo estúpido. La boca de Sun Wukong se torció ligeramente al ser llamado estúpido, pero hizo a un lado su queja. Si no te hubiera arrastrado hasta aquí, estarías en una jaula retenida contra tu voluntad por quien te capturó primero. Por eso dije que eres un idiota, idiota. Incluso si me capturaran, podría escapar fácilmente de ellos. Sun Wukong entrecerró los ojos mientras miraba a la rubia. Subestimas enormemente el mundo sobrenatural, chico. Muchos antes de ti pensaban lo mismo y se volvieron arrogantes. Sin embargo, ya sea su confianza en la teletransportación o tu confianza en esconderte dentro de ese artefacto tuyo, existen numerosos métodos para evitar que seas incapaz de usarlo. Tus habilidades. Se hizo el silencio mientras Igor procesaba cuidadosamente las palabras del mono. Tenía confianza en usar la transmisión instantánea o escapar a la cámara del tiempo si no podía dominar a quien lo capturó. Pero como dijo el viejo sabio, estoy subestimando al mundo. Las cejas de Igor se arrugaron con molestia. Entonces está bien. ¿Qué quieres? Como presionar un interruptor, Sun Wukong de repente obtuvo una sonrisa traviesa. Te lo contaré más tarde. Pero por ahora, te daré otro pequeño dato. Los descendientes de ese niño finalmente se establecieron en Italia hace unos 200 años. Italia. DXD. Sede de Grigori, inframundo. En una oficina llena con solo unas pocas pilas de documentos, Azazel estaba trabajando en diferentes documentos al mismo tiempo. La mayoría flotaban en el aire y un bolígrafo pasaba por cada una y las firmaba. Aunque las luces estaban encendidas, el ambiente era lúgubre con todas las pilas de documentos firmados tirados en el suelo. Azazel estaba trabajando en silencio, su rostro completamente neutral sin una sola pizca de emociones positivas o negativas. Era como si simplemente estuviera siguiendo los movimientos de la vida cotidiana, como un típico oficinista. Esto fue lo que vio Shemazai cuando entró a la oficina. Cerrando la puerta detrás de él, los caídos navegaron con cuidado entre los documentos apilados en el suelo. Saludos, hermano. Azazel levantó la vista de su papeleo con una sonrisa. Ah, hermano. ¿Qué dicen los informes sobre el pequeño espectáculo de luces del mocoso? Shemazai caminó junto a Azazel con algunos documentos en la mano. Los informes afirman que Dimori-kun liberó una explosión masiva de poder que se extendió por toda la región y que la mayoría de las entidades sobrenaturales podrían sentir en todo el mundo. Luego colocó los documentos sobre la mesa y le mostró a Azazel imágenes en color del gigante pilar rojo de ki que emanaba de Igor, así como informes de testigos que afirmaban que vieron el ki rojo. Creo que esta es la técnica Kaioken de la que me hablaste. Azazel se reclinó en su silla y bostezó. Sí. Es algún tipo de técnica de multiplicación de poder que puede aumentar el nivel de poder general del mocoso. Shemazai revolvió los papeles con una ceja levantada. ¿En verdad? ¿Qué tan poderoso es este Kaioken en comparación con la habilidad impulso del emperador dragón rojo? Azazel se acarició la barba mientras comparaba mentalmente las dos habilidades. Para empezar, ambos dependen de la resistencia, pero si tomamos en cuenta la calidad y la capacidad de retención de los potenciadores, el Kaioken gana. A lo largo de los años, he notado que, si bien el emperador dragón rojo puede aumentar su poder, en última instancia depende del propio portador. Cuando aumenta, rápidamente comenzará a perder su poder.
A veces, perderá ese poder en un instante debido a que no podrá retenerlo por mucho tiempo. Intervalo, solo retendrán esa fuerza por un momento antes de que desaparezca. Al menos, eso es lo que he observado. Luego, Azazel se sentó correctamente y señaló la imagen del pilar rojo. En cuanto a esta técnica de Kaioken, para ser honesto, no tengo mucho conocimiento al respecto. Nunca había oído hablar de tal técnica hasta que conocí a la rubia y la vi por mí mismo. A diferencia del emperador dragón rojo, el rubio aparentemente puede mantener sus aumentos indefinidamente. Mientras tenga resistencia, puede mantener esa técnica activa. Por supuesto, cuanto mayor sea el multiplicador que use, más resistencia consumirá. 4 y derrotó rotundamente a nuestro querido Barakiel. Y a juzgar por el aura que sentimos hace unos momentos, puedo decir con seguridad que puede multiplicar su poder por más de 20 veces. Veo. Luego, Shemazai recogió los documentos y los colocó cuidadosamente a un lado del escritorio. ¿Cómo es nuestra relación con él? Azazel soltó una sonrisa mientras pensaba en las payasadas de Igor. Está bastante bien. Escuché de Barakiel que a la rupia le han cogido bastante cariño, especialmente al pequeño Akeno. Incluso cariñosamente la llama Pollito. Milímetros. Eso es muy bueno. ¿Sabemos cuándo regresará? No lo especificó, pero sabemos que tomará algunos años. MMM. El silencio se hizo inquietantemente largo. Shemazai todavía estaba de pie junto a Azazel mientras este último ahora miraba al primero confundido. ¿Algo más? No. Como has estado trabajando tan diligentemente durante el último mes, no tengo nada que darte. De hecho, ya estamos muy adelantados a lo previsto. Azazel se animó. Oh. Bueno, eso es ciertamente agradable. Iré y tomaré un trago después de esto. Efectivamente. Has estado trabajando tan duro en silencio que ni una sola vez has salido de la oficina. Ni siquiera para entregarle la información que obtuviste sobre los exorcistas a... ¿Cómo se llama? Azazel dejó de moverse y su expresión se oscureció gradualmente. No vayas allí, hermano. Pero Shemazai no tenía intención de escuchar. Fue, Cleria, ¿verdad? Pero Azazel golpeó la mesa con el puño con ira. El tema de Cleria era un tema delicado para él. Fue principalmente la vergüenza y la humillación que sentía hacia sí mismo lo que le hizo pensar demasiado en las cosas. Shemazai. No preguntes. No preguntes por ahí. Lo que pasó, ha sucedido. Silencio y... El silencio en la oficina fue perturbado por el crujido de la madera al partirse lentamente. Azazel golpeó el escritorio con un dedo, reparándolo rápidamente antes de que la grieta pudiera extenderse más y comprometer la estructura de la mesa. Pasaron unos segundos más antes de que Azazel suspirara. He recibido una respuesta clara de ella. No hay necesidad de continuar con este asunto, hermano. Así que por favor. Azazel no quería volver a tocar este tema. Le hacía sentir patético y ese sentimiento solo sirvió para enojarlo. No estaba enojado porque Cleria lo rechazara, sino consigo mismo por pensar demasiado y arruinar su relación con su impulsividad. Shemazai observó cómo su hermano miraba con melancolía los patrones de madera en el escritorio. Finalmente has experimentado tu primer amor, hermano. Además de Cocabiel, que no mostraba ningún interés evidente en tales asuntos, Shemazai y Barakiel siempre habían querido que su descarriado hermano finalmente sentara cabeza y experimentara la paz y la satisfacción que eso traía. Shemazai todavía recordaba claramente las sonrisas inconscientes y el brillo de vida en los ojos de su hermano cada vez que mencionaba a Cleria. No dejaré que las cosas terminen así, Azazel. No cuando estabas tan cerca. DXD. Capítulo 40. Pasaron unos segundos más antes de que Azazel suspirara. He recibido una respuesta clara de ella. No hay necesidad de seguir con este asunto. DXD. Shemazai se había dado cuenta durante la primera semana de que algo andaba mal con su hermano. Por lo general, Azazel nunca permanecía más de 3 días en su escritorio sin causar algún tipo de escándalo. Y, sin embargo, no se quejaba de querer un descanso o algo de tiempo libre. Ni siquiera jugueteó con sus Sacred Gears como lo hacía habitualmente, lo cual era un gran motivo de preocupación a los ojos de Shemazai. Al principio no le dio mucha importancia. Pero a medida que pasaron las semanas, finalmente descubrió el motivo.
Fue cuando Azazel envió un mensajero para entregarle documentos a Cleria Belial que Shemazai se dio cuenta. Desde que se conocieron bajo la cuestión mutua de Igor, Azazel siempre se relacionó personalmente con ella. Al principio, fue para establecer relaciones y simpatía con ella. Pero últimamente era porque simplemente disfrutaba de su compañía. Y, sin embargo, para que Azazel cambiara todo eso repentinamente, fue fácil para Shemazai deducir lo que sucedió. Sabiendo que su hermano potencialmente se había enamorado de Cleria, Shemazai no quería que renunciara a este tema. Es por eso que a pesar de que Azazel mostró signos claros de no querer conversar sobre este tema, cedería. Hermano. ¿Realmente dejarás que esto termine así? Azazel levantó la vista de su papeleo y miró a Shemazai. Realmente parecía como si hablar de esto fuera incómodo para él. Pero conociendo las peculiaridades de su hermano, Azazel solo pudo suspirar de derrota. ¿Qué esperas que haga, hermano? El tema de Cleria se estaba convirtiendo en un punto doloroso para Azazel. Dime, Shemazai. ¿Qué esperas que haga? Y sin embargo, en lugar de responder, Shemazai tenía su propia pregunta. ¿La amas? Azazel se quedó paralizado en sus pensamientos. Tenía ambos codos apoyados sobre el escritorio y las manos apoyando sus mejillas. Parecía mirar algo que solo él podía ver. Azazel imaginó lentamente los momentos que pasó con Cleria. Todo, desde compartir noticias sobre el rubio hasta descubrir cómo ocultar su existencia. Con el tiempo, empezaron a pasar tiempo juntos cada vez que él iba a visitar a Barakiel. Luego, su mente se centró en la última semana que pasaron juntos, donde poco a poco se dio cuenta de que había empezado a verla no como una amiga, sino como algo más. Recordar todas estas cosas hizo reír a Azazel. G. ¿Alguna vez me has visto revolcarme sobre una mujer, hermano? ¿Yo, el gran Azazel? Su significado era claro. Desde que estaba sentado aquí en la oficina regodeándose por una mujer, estaba claro que albergaba un gran afecto por ella. Pero Shemazai quería una confirmación adecuada. Hermano. Con nuestra edad y experiencia, un día es más que suficiente para saber si queremos pasar el próximo milenio con alguien. Shemazai prácticamente miró a Azazel con lo concentrada que estaba su mirada en él. Te lo pregunto de nuevo, hermano. ¿Amas a la chica Belial? Azazel cerró los ojos en contemplación. Pero no pasó mucho tiempo antes de que soltara el aliento y se volviera para mirar a Shemazai. Su mirada estaba llena de seguridad y finalidad. Sí. Una suave sonrisa se dibujó en su rostro. Sorprendentemente, lo hago. ¿Pero y qué? Ella rechazó mis avances. Shemazai simplemente asintió antes de que un círculo de teletransportación se extendiera debajo de él. Eso es todo lo que necesitaba saber. Luego desapareció. Azazel realmente no podía molestarse en investigar qué estaba haciendo su hermano. Simplemente tomó su bolígrafo y se puso a evaluar los informes que Shemazai trajo sobre Igor. DXD. Ya ha pasado un mes. Cleria estaba sentada en silencio en uno de los bancos del parque en Kuo. Si bien estaba el cálido sol y las risas de los niños, ella no podía disfrutar de ese sentimiento debido al nudo en su corazón. Sus días se sentían un poco más fríos que antes, algo a lo que no estaba acostumbrada. Nunca había pasado una semana sin que lo viera. Por mucho que intentara soportarlo, se había acostumbrado demasiado a su presencia hasta el punto de que sus días se sentían aburridos sin ver su sonrisa tímida o escuchar su risa y su voz. Cleria no pudo evitar sacudir la cabeza con un suspiro. ¿Qué voy a hacer? Todo lo que hizo falta fue un año y ella se encariñó con él. Para ella, Azazel era la única persona con la que podía estar cómodamente aparte de su primo mayor, Dieuser. Ella podría ser simplemente Cleria con él. Y por irónico que parezca, Azazel nunca tuvo intenciones lascivas contra ella. Aparte de las burlas, todo fue muy divertido y ella, sinceramente, desde el fondo de su corazón, disfrutó cada momento. Suspiro. Pero ahora no era el momento para pensar en sus decisiones. Acercándose a ella había un hombre vestido con ropa informal. Tenía el pelo largo y negro y su constitución atlética quedaba oculta por sus vaqueros holgados y su chaqueta. Caminando hacia ella, tenía una cálida sonrisa en su rostro. Debe ser el exorcista que enviaron para mentirme con una historia de tapalera. DXD. Unos minutos antes.
Masaomi Yaegaki no estaba teniendo un buen día. Caminando con las manos en los bolsillos, pateó una piedra a lo largo de su camino mientras caminaba. Había un claro ceño fruncido debido al problema actual que lo molestaba. Solo porque soy joven, me eligen para ir a hablar con el supervisor del diablo. Patea la piedra. Podría estar entrenando con mi espada de Shidou Sensei, pero no. Patea la piedra. Tenemos cuestiones más importantes. Ellos dicen. Confiamos en usted con esto. Ellos dicen. Patea la piedra. Entonces, ¿por qué no vais a comer mierda, viejos bastardos? Prefiero matar a un demonio que hacer estas tonterías diplomáticas. Mientras caminaba hacia el parque, Masaomi se detuvo en la entrada y miró a su alrededor en busca del diablo con el que se suponía que se encontraría. Dijeron que era una señora de cabello blanco. Probablemente una anciana con los dientes podridos y esas cosas. Tendré que ducharme con agua bendita después de esto. Mantuvo sus sentidos atentos a cualquier aura diabólica mientras caminaba hacia el parque. Golpeó su pie con molestia, el sol abrasador tampoco ayudaba. Se habría quitado la chaqueta pero tenía armas dentro. Sol estúpido. Diablo estúpido. Estúpidos idiotas. Una persona habría sido suficiente para entregarle la espada sagrada a Shidou Sensei. Entonces, ¿por qué se necesita un escuadrón completo? Correcto. Soy demasiado joven para entenderlo. Tengo 21 años por llorar en voz alta y he matado más demonios callejeros en una semana que ustedes, idiotas barrigones, en 10 años. Sin embargo, cuando su ira alcanzó su punto máximo, finalmente captó el aura de un demonio a unas pocas docenas de metros de él. Finalmente. Y allí estaba ella, en toda su belleza. Un hermoso vestido blanco con lindos estampados florales. Piel blanca e inmaculada que parecía tan perfecta que parecía nieve misma. Su figura era bien formada como la de una adolescente en desarrollo. Todo estaba en proporción. Su largo cabello lustroso le caía sobre la espalda y se desparramaba sobre el banco como una avalancha. Ella estaba agitando sus piernas distraídamente por aburrimiento, pero incluso esa simple acción atrajo sus ojos hacia esas piernas perfectas que terminaban en lindas sandalias peludas con un dibujo de flor en la parte superior. Masaomi no podía moverse. Estaba tan hipnotizado que incluso se olvidó de respirar por un momento. Trago. Tenía la boca seca y el corazón latía tan rápido que temía que se le saliera del pecho. Sentía el estómago vacío, casi como si estuviera montando en una montaña rusa. Y cuando ella lo miró, fue como si todas las compuertas se hubieran abierto. Pero también fue gracias a su mirada que rápidamente recuperó su ingenio. Caminando hacia ella, tuvo que desviar la mirada hacia su entorno para controlar sus pensamientos. Esto es un demonio. ¿Cómo diablos es esto un monstruo? Desde que era un joven exorcista en formación, a Masaomi le habían dicho que los demonios son criaturas horribles que buscan esclavizar a la humanidad. Sin embargo, cuando volvió a mirarla, parecía tan bonita como un ángel. Sabiendo que estaba mirando de nuevo, Masaomi respiró profundamente. Muy bien, Masa. Respira profundamente. Relájate. Caminó con confianza hacia ella e hizo todo lo posible por calmar su corazón desbocado. Saludos, Lady Belial. Mi nombre es Masaomi Yaegaki de la Iglesia Protestante. Un placer conocerla. Cleria asintió brevemente mientras daba palmaditas en el espacio junto a ella. Es realmente un placer conocernos, Yaegaki-san. Mal rollo. Su voz. Es tan celestial. No. Cálmate, cálmate. Masaomi se rió entre dientes mientras se sentaba. Jeje. Lady Belial no solo es bonita. También parece fácil hablar con ella. Era una frase tan cursi que Cleria no pudo evitar reírse de cómo la expresó. ¿No te reprenderán tus amigos en la iglesia por coquetear con un diablo? No si son tan hermosos como tú. Masaomi sonrió cuando vio a Cleria reír de nuevo. Aunque parecía como si simplemente estuviera bromeando con ella, realmente se había enamorado de ella la primera vez que la vio cuando entró al parque. A sus ojos, ella no se veía diferente de una chica humana normal. Todas las estrategias beligerantes y agresivas que le dijeron que utilizara se fueron por el desagüe. En cambio, quería conocerla un poco más. Hasta el punto de que incluso había olvidado el propósito de su reunión. Pero Cleria no lo hizo. Muchas gracias. Realmente aprecio los elogios, Yaegaki-san. Pero, por favor, díganme la razón por la que de repente vinieron a Kuo.
Masaomi se reclinó en el banco para enfatizar su pecho. Pero cuando se dio cuenta de que llevaba una chaqueta, frunció el ceño internamente. Sabía que debería haber usado un chaleco. Sin embargo, sin querer hacer esperar a la belleza a su lado, explicó. No se preocupe, Lady Belial. Nos enviaron aquí para reemplazar a parte de nuestro personal que había estado estacionado aquí por un tiempo. Nada serio, lo prometo. No quería mentirle, pero tenía claro a dónde pertenecía. Decirle que están transportando una espada sagrada a un exorcista que vive en su territorio no sería muy bien recibido. Sin embargo, frente a sus palabras, Cleria solo mostró una sonrisa educada. Apenas tienes 20 años y aún así estás tratando de mentirme. Cleria era consciente de que parecía una adolescente debido a su altura. Pero tener siglos a sus espaldas y haber crecido en una familia política le permitió detectar mentiras fácilmente. Ya veo. Aprecio la aclaración, Yaegaki-san. Levantándose para irse, Cleria estaba a punto de alejarse cuando Masaomi la detuvo. Te espera. Mierda, tartamudeé. No arruines esta masa. No tartamudees. No parezcas pegajoso. Solo habla casualmente. Respirando brevemente, la miró a los ojos. ¿Cuándo nos veremos de nuevo? Interrogación de cierre. Al darse cuenta de su error, Masaomi aclaró apresuradamente. Quiero decir, normalmente no tengo que mantenerte al tanto de este tipo de cosas. Es para que no sospeches que tenemos malas intenciones. Cleria observó la apariencia nerviosa de Masaomi y no pudo evitar sonreír. Qué lindo. Y con la misma rapidez, los recuerdos de Azazel poniéndola nerviosa se precipitaron a su cabeza como karma. Sintiendo que sus mejillas se iluminaban, tartamudeó un... Está bien. Y antes de retirarse. Al ver a Cleria irse, Masaomi también tenía mejillas igualmente brillantes. Habiendo visto su cara arrugada como la de un hámster en ese último momento, su corazón latía salvajemente. Y fue también en ese momento que se dio cuenta de algo. Tonterías. No negociamos nuestra próxima reunión. Masaomi se agarró el pelo con pánico, reprendiéndose internamente en el proceso. Eres un inútil, Masaomi. Inútil. Inútil. Inútil.